Lamentablemente algunas personas han sido injustamente apresadas, algunas en el peor de los casos han sido llevadas a la hoguera, a la horca, a la silla eléctrica, siendo inocentes. Sin embargo, cuando una persona es inocente, recibe ayuda divina. Vamos a escuchar esta interesante historia. El hombre que no pudieron ahorcar. El verdugo intentó 3 veces ejecutar a John Lee, sentenciado a muerte por asesinato, y en cada una de ellas, inexplicablemente, la trampa del patíbulo se negó a abrirse. John Lee era un joven de 20 años. Su delgada camisa blanca y su estrecho pantalón negro revelaban la esbeltez de su cuerpo. Lee caminó por los pasillos de la prisión de Exeter el 23 de febrero en la mañana, con la cabeza erguida y el rostro sereno. En nada se parecía al rostro de un hombre que se dirige al patíbulo. John Lee no era un joven común y corriente. Se le conocía como el hombre al que no pudieron ahorcar. Lee ha sido el único asesino sentenciado a muerte en la historia de la criminalidad que ha estado en el patíbulo con la soga alrededor del cuello y que ha vivido para contarlo. La historia de John Lee está considerada como una leyenda clásica, macabra e inexplicable, pues no pudo ser ahorcado. La noche anterior a su ejecución, soñó que la trampa de la horca no funcionaría, cosa que en realidad aconteció al pie de la letra. Lee había estado trabajando en los 2 últimos años bajo las órdenes de una anciana solterona, la señorita Emma Whitehead, en su casa de la costa inglesa de Devon. Trabajaba como jardinero y mozo y recibía un salario semanal de 4 chelines de manos de su rica y exigente patrona. El 14 de noviembre de 1884, por la noche, la señorita Whitehead fue encontrada muerta en su casa. Le habían abierto la cabeza con un hacha y cortado el cuello con el cuchillo del jardín que solía usar Lee para su trabajo. John Lee, que dormía en un cuarto adjunto a la casa, fue arrestado y acusado de asesinato. La evidencia del crimen que presentaron en el proceso del 4 de enero en Exeter era de índole circunstancial, pero fue considerada concluyente. Lee fue condenado a muerte y el jurado no recomendó clemencia para el reo. El veredicto del caso se apoyaba en el hecho de que la señorita Whitehead sometía a la servidumbre de su casa a un régimen estricto. La solterona solía hacer trabajar a Lee y al resto de los criados sin descanso durante largas horas. Les daba una comida execrable y les pagaba unos salarios miserables. Se ensañaba con John en particular, a pesar de la pobreza de su sueldo. En 2 ocasiones le había descontado cierta cantidad por daños triviales que habían cometido en forma involuntaria o por insubordinación. La última rebaja que le hiciera consistió en un chelín a la semana. Lee se mantuvo extrañadamente sereno e impasible ante el jurado. No tenía el aspecto de un hombre que pueda llegar a asesinar a alguien en un repentino ataque de cólera. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, el juez comentó la serenidad y entereza del reo. Este contestó: «Señor, la razón por la que estoy tan sereno y tranquilo es bien sencilla. Sé que no seré ahorcado. Dios sabe que soy inocente». Mientras John Lee dormía toda aquella noche que se esperaba fuera para él la última sobre la tierra, el verdugo preparaba el cadalso. La trampa del patíbulo estaba asegurada abajo por un cerrojo. El prisionero era colocado con las piernas abiertas, una en cada hoja de la trampa, de modo que al correr el cerrojo la trampa se abría al punto. 5 veces consecutivas fue probada aquella noche, y en cada una de ellas funcionó perfectamente. A las 7 de la mañana del día 23 de febrero,
Lee despertó y refirió el sueño que acababa de tener. Soñé, le confió al guardia Samuel Bennett, que me conducían a un jardín pequeño. Me subían a un patíbulo, con un capuchón sobre la cabeza y una cuerda alrededor del cuello. Oí que el verdugo accionaba una palanca que el cerrojo corría debajo de mis pies, y sin embargo, la trampa seguía cerrada. Estoy seguro de que no me ahorcarán. En menos de media hora su sueño se hizo realidad. Se había levantado el patíbulo en un pequeño jardín dentro de la prisión, lejos de la ventana de la celda de Lee. En honor a la verdad, John Lee ni siquiera podía sospechar la existencia de un jardín dentro de la prisión. A las 8 en punto de la mañana, John Lee salió de su celda rumbo al cadalso. Una vez ahí, le ataron los pies, le colocaron un capuchón sobre la cabeza y le ajustaron una cuerda al cuello. Tiraron de la palanca y oyeron el agudo chillido del cerrojo al correrse, pero para asombro de todos, la trampa se negó a abrirse. El verdugo, los guardias de la prisión y los testigos estaban silenciosos y boquiabiertos ante el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Lee ni pestañeó siquiera. Era el hombre más sereno de la prisión. Lo hicieron ponerse a un lado de la trampa, y ésta se abrió de inmediato. Regresaron al sentenciado a muerte a su celda, para darles tiempo a los guardias a que examinaran el cadalso. Cada vez que lo probaban funcionaba a las maravillas. Lee volvió a ocupar su sitio en el patíbulo, se volvió a tirar de la palanca y nuevamente falló el mecanismo. Reexaminaron el patíbulo y volvieron a colocar en él a John Lee. Por tercera vez corrió el cerrojo sin que sucediera nada. El verdugo y los guardias de la cárcel saltaron sobre la trampa sin que ésta se abriera. Entonces, por primera vez en el curso de esa espantosa media hora, Lee tomó la palabra. El capuchón se inflaba levemente mientras decía: «No seré ahorcado. Dios sabe que soy inocente». El sacerdote de la prisión intervino con las mejillas surcadas por las lágrimas y dirigió una súplica general. «Es la mano de Dios. No debemos ahorcar a este muchacho». El gobernador ordenó que Lee regresara a su celda, sin dilación alguna. Se envió un comunicado especial al Ministerio del Interior en Londres al cabo de un tiempo. La sentencia del joven fue conmutada por cadena perpetua. Lee pasó 20 años en la cárcel. Alcanzó a vivir 15 años después de obtener su libertad y murió en 1920. John nunca gustaba de hablar sobre sus experiencias en el patíbulo. Lo único que solía decir era lo siguiente: «Era inocente. Sabía que no moriría». Bien, queridos amigos, acabamos de escuchar esta historia. Yo espero que haya sido de su agrado. Y si te gustó, ya sabes, ponle like al video, compártalo en sus redes sociales y habla del canal de John Misterio con tus amigos, con tus conocidos, con todas aquellas personas que amen el misterio. Por su atención y compañía, muchas gracias. Que Dios los bendiga.